Y comenzamos esta entrega de las 7 de las 7 con la información sobre activistas de derechos humanos que advierten sobre detenciones arbitrarias en Venezuela y que no están siendo denunciadas debido al temor de represalias contra las víctimas y sus familias. Veamos detalles en la siguiente nota. El defensor de derechos humanos y director de la organización Laboratorio de Paz, Rafael Uzcategui, advirtió que frente a la ola de represión y detenciones arbitrarias en Venezuela, familiares están optando por no denunciar debido al miedo y la indefensión institucional. Además de las 926 personas documentadas por el Foro Penal como presos políticos en este momento, tenemos un número mayor de personas que han sido detenidas que no se denuncian por la situación de miedo, de presiones contra los familiares, de temores por las consecuencias que esto pueda tener a lo que ya es desapariciones forzadas de corta duración. La mañana de este lunes, el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, expresó su preocupación ante la escalada de detenciones en el país. 26 periodistas han sido detenidos en Mogadishu este año. Mi oficina también documenta un aumento de detenciones arbitrarias, intimidación de oponentes políticos y periodistas en Venezuela después de las elecciones del año pasado. Me preocupa mucho la tortura y malos tratos en centros de detención y la vulneración de las garantías procesales. El 27 de junio les daré una actualización. En este sentido, Uzcategui aseveró que la postura mostrada por Turk es una muestra de que los organismos multilaterales continúan atentos a la situación venezolana y por ello es necesario realizar las denuncias pertinentes en cada caso. Y para que ellos tengan la mejor documentación posible, la mejor fotografía de lo que está ocurriendo en Venezuela, es necesario que nosotros, los venezolanos, los ciudadanos, los familiares, los testigos de las violaciones de derechos humanos, hagamos las denuncias, informemos de manera pública o privada sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Las organizaciones de derechos humanos no conocemos ningún caso de una persona que por no denunciar hayan sido mejoradas sus condiciones de reclusión o que incluso haya sido liberada en un corto plazo. Todo lo contrario, la situación de indefensión aumenta debido a la invisibilidad porque la persona pudiera ser sometida a malos tratos debido a esta situación de indefensión en la que se encuentra y de desconocimiento de la opinión pública, que hace que, por supuesto, los organismos internacionales comiencen a mediar, comiencen a presionar a las autoridades venezolanas. Se espera que el próximo 27 de junio la oficina del Alto Comisionado presente una actualización detallada sobre la situación de derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, recientes informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya han dado cuenta de una escalada represiva desde el pasado 28 de julio de 2024 en el país. Y el Observatorio Venezolano de Finanzas emitió un comunicado en el que reafirma la legitimidad de su labor técnica y rechaza cualquier señalamiento que intente criminalizar la divulgación de datos económicos en el país. A través de un mensaje publicado en la red social X, el Observatorio Venezolano de Finanzas aclaró que la información utilizada para la elaboración de sus informes, especialmente en materia de inflación y precios, provienen tanto de fuentes públicas como de datos confidenciales, en ningún caso obtenidos de manera ilícita. El observatorio también destacó que no es responsable del diseño y aplicación de la política económica que genera el alza de los precios. Y en otras informaciones, Nicolás Maduro anunció que la decisión de reactivar los vuelos comerciales entre Venezuela y República Dominicana ya fue tomada por su gobierno y responsabilizó a las autoridades dominicanas por falta de avances en el restablecimiento de la conexión aérea. Durante una alocución transmitida en televisión estatal, Maduro mencionó que al presidente de la Junta de Aviación Civil de República Dominicana, Héctor Porcela, y afirmó que la pelota queda del lado del gobierno dominicano para concretar la reanudación de vuelos con Venezuela. Recordemos que el funcionario había indicado recientemente que no se ha recibido una comunicación formal desde Caracas sobre la reanudación de estos vuelos, lo que mantiene en pausa las operaciones aéreas entre ambos países. Estaremos muy atentos, como siempre, a esta información y se la haremos llegar. Y en España fue el pasado mes de marzo el país de la Unión Europea donde más personas pidieron el asilo por primera vez, con 13.000
335 ciudadanos, según datos publicados este lunes por la Oficina de Estadística Eurostat. La mayoría de esas solicitudes eran de venezolanos, con 8.065 solicitudes. Le siguen los ciudadanos de Colombia con 1.640 y de Mali, imagínense ustedes, con 1.045. Además, hubo unas 7.430 personas que volvieron a presentar solicitudes de protección internacional, lo que representa un aumento del 4% en comparación con marzo del año 2024 y una caída del 3% en comparación con febrero de este año. Esto lo especificó la agencia Eurostat. Y en otras informaciones, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este lunes que Irán no firmara el acuerdo nuclear que, según afirmó, su administración había propuesto, y lanzó una advertencia contundente a través de su red social Truth Social. Todo el mundo debería evacuar inmediatamente de Teherán. Lo ven en sus pantallas. Las declaraciones de Trump se producen en medio de una creciente tensión, como ya lo hemos informado, entre Israel e Irán, tras nuevos episodios de violencia en la región. El conflicto ha escalado en los últimos días y ha sido uno de los temas centrales durante la cumbre del G7 que se desarrolla en Canadá y concluye el día de hoy. Este encuentro, Trump abandonó repentinamente producto del conflicto en horas de ayer lunes en la noche. Sin embargo, previamente a este encuentro, Trump se reunió con el primer ministro del Reino Unido y aseguró que mantiene contacto constante con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y está hablando con todos los actores involucrados en este conflicto. Nosotros estaremos desarrollando este tema más adelante con nuestra compañera Gaby Peroso. Y a propósito de estas declaraciones, Donald Trump causó conmoción, como ya les contamos, al dejar la cumbre del G7 en su primera jornada de trabajo. Pero veamos a profundidad de qué se trata. La primera jornada de la cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, cerró con un giro inesperado tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que abandonaría el evento antes de su conclusión debido al conflicto entre Israel e Irán. Su portavoz confirmó que Trump partiría tras la cena oficial, luego de haber firmado un acuerdo comercial con el Reino Unido. La salida del mandatario afectó reuniones previstas con los líderes de México, Ucrania y Brasil. Durante la jornada, el conflicto en Oriente Medio dominó las conversaciones. Trump declaró que Irán buscaba desescalar a través de intermediarios, pero advirtió con firmeza que Irán no puede tener arma nuclear y pidió evacuar Teherán. En paralelo, Trump firmó un acuerdo comercial con el Reino Unido y acordó acelerar negociaciones con la Unión Europea y Canadá para resolver la crisis arancelaria. Las conversaciones económicas avanzaron pese a las tensiones políticas. Las sesiones del G7 continuaron sin Trump con un enfoque franco y complicado, según describió el ministro canadiense Mark Carney, reflejando así la complejidad del contexto internacional actual. Y el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay está lamentablemente en condición extremadamente crítica por un edema cerebral tras la segunda cirugía a la que fue sometido el día de ayer, lunes 16 de junio. Eso lo informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado por las heridas sufridas, recordemos, el pasado 7 de junio en un atentado. El político de 39 años de edad salió de cirugía y su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control. Eso lo indicó el centro médico en el tercer parte divulgado este lunes. Igualmente estaremos atentos a esta información que está en constante desarrollo. Y varias comunidades en el estado Apure, en Venezuela, en el occidente específicamente de nuestro país, resultaron afectadas por la creciente del río homónimo, producto de las intensas lluvias registradas en la región durante los últimos días. Allí lo ven en sus pantallas. Entre las zonas más impactadas se encuentran La Victoria, Barrio Nuevo, Flor de Apure, La Esperanza, 3 de Febrero y San Francisco, donde las aguas desbordadas anegaron viviendas y vías principales. Esto dejó
decenas de familias en situación de vulnerabilidad. Organismos de protección civil se desplegaron en el área para evaluar los daños, brindar atención a los afectados y monitorear el comportamiento del río, que continúa en niveles elevados ante la persistencia de las precipitaciones. Además, el impacto en el territorio venezolano, la crecida del río también provocó inundaciones en la localidad de Arauquita, en el departamento colombiano de Arauca. Las autoridades de ambos países han hecho un llamado a la población a mantenerse alerta, evitar zonas inundadas y colaborar con los equipos de emergencia ante posibles evacuaciones. Ya lo saben.